Padre, en el nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en esta noche maravillosa, preciosa que tú nos regalas, nos presentamos delante de ti, Señor, nuevamente agradecidos contigo, Señor, por lo bueno que tú eres, por lo maravilloso que eres, Señor, por lo precioso que eres, Señor. De ti, Señor, y de tu gloria está llena toda la tierra, Señor. Te adoramos, Señor, te alabamos y te damos gracias, Señor, por todo bien de lo alto que traes a nuestras vidas, Señor. En esta noche te damos las gracias por lo dichosos que somos, Señor, de seguirte conociendo, de seguir conociendo acerca de ti, de tus propósitos, Señor, para tu iglesia, Señor. Queremos pedirte, amado Señor, que nos perdones, reconocemos delante de ti que somos pecadores, que fallamos, perdónanos, límpianos, Señor, que no haya estorbo en nosotros, Señor, para recibir tu palabra. Te pedimos que sea tu preciosa sangre limpiándonos, Señor, y tu precioso espíritu llenándonos, Señor. Dándonos poder, Señor, para recibir tu palabra, Señor, para comprenderla, para hacerla, Señor, para guardarla, para retenerla, Señor. Y te pedimos, Señor, que tú continúes esa obra que ya has empezado en cada uno de nosotros, Señor, en cada uno de tus siervos, Señor. Que tú la perfecciones, Señor, hasta el día de tu venida, Señor. Te pedimos, Señor, por nuestros hermanos que han estado, Señor, en diversas pruebas, Señor, para que tú los fortalezcas, les suplas, Señor, todas y cada una de sus necesidades. Estamos agradecidos contigo, Señor, por todo lo que tú haces, Señor, en cada uno de mis hermanos, en todos los aspectos, Señor. Eres bueno siempre, Señor. Gracias una vez más, Señor, y te pedimos, Señor, que continúes derramando en abundancia tu gracia, Señor, sobre tus siervos. ¿Cuánto la necesitamos, Señor? Gracias una vez más, Señor, y háblanos en esta noche, Señor, y continúa tú recibiendo la gloria y honra en todas las cosas. En el nombre que es, por sobre todo nombre oramos. Amén y amén. Buenas noches, don Edwin. Buenas noches, familia, ¿cómo se encuentran? Bien, gracias a Dios, don Edwin. Qué bueno que pudo conectarse. Sí, es que se me fue y estaba buscando en Facebook en lugar Está de Zoom. bien. Ya, ok. Bueno, bendito Dios. Qué dicha que ya estás. Ajá, sí. Ok, familia, entonces estamos con el arrepentimiento, estamos viendo acerca del arrepentimiento, haciendo un repasito de lo que vimos el viernes pasado. Nosotros vimos la semana pasada, digamos, que la palabra griega para arrepentimiento, ¿cuál es? A ver si la recuerdan, es una palabrita fácil de aprenderse, pero es Metanoia. metanoia, 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 cambio de mente. Cambio de mente, recuérdese, cambio de mente. Y eso es lo que significa la palabra. Y eso es el significado bíblico, cambio de mente. Arrepentimiento vimos que no es una emoción, no es un sentimiento, no es un remordimiento, sino que es, ¿qué era? Es tomar una decisión. Es una decisión, es una decisión, muy bien, una decisión. Entonces no depende de nuestras emociones, sino de nuestra voluntad. Arrepentimiento no es entristecerse, no es llorar mucho. Arrepentimiento es un cambio interno, recuérdese. El arrepentimiento es un cambio interno que se refleja externamente en nuestras acciones. Reconocemos nuestro pecado, lo confesamos y nos arrepentimos. Nos volvemos a Dios. Un cambio de mente se ve reflejado en un cambio total en nosotros, en nuestras emociones y en nuestra voluntad. Sin arrepentimiento no hay remisión de pecados. Remisión quiere decir que no hay perdón de pecados. Y si una persona es impía, sin arrepentimiento no hay remisión de pecados, no hay perdón de pecados y por lo tanto no hay salvación. Igualmente, si es un tibio, es porque no ha habido un arrepentimiento verdadero. Y si no hay arrepentimiento verdadero, tampoco hay salvación. Y si es un creyente que no se ha arrepentido de alguna circunstancia por la que esté atravesando, ya sea por falta de perdón, ya sea por una práctica de pecado, si es un creyente, igualmente, la persona si es creyente, recuérdese, en el momento en que peca, se interrumpe la comunión con Dios. Yo necesito ir al arrepentimiento.
Y por lo tanto, si no hay arrepentimiento, no hay perdón de pecados, y si no hay perdón de pecados, no hay restauración. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Hasta dónde vamos? Estamos repasando lo que vimos la semana pasada. No. Muy bien. El arrepentimiento dijimos también que es un don de Dios. Dios lo da soberanamente. Ahora, ¿a quiénes se los da Dios soberanamente? Aquellos que han decidido arrepentirse de todo corazón y volverse al Señor. El Señor, el omnisciente Dios que penetra nuestros corazones, Él entra y ve que decididamente esa persona ha decidido volverse a Dios y ya ha decidido arrepentirse de todo corazón, derrama el don. El arrepentimiento tiene que ser total, no parcial. ¿Estamos de acuerdo? Es muy importante que tengamos presente eso. Hay mucha gente que dice, poquito a poquito voy a ir dejando de tomar. Poquito a poquito voy a ir dejando la pornografía. Poquito a poquito voy a ir dejando el adulterio, la mentira. No funciona. Así no es con Dios. Con Dios es radical. Si tu ojo te hace pecar, sácatelo. Si tu mano te hace pecar, córtatela. Es radical. Lo que es progresivo, ¿qué es lo que es progresivo? O sea, el arrepentimiento es radical. ¿Qué sería qué sería lo progresivo? La santificación. La santidad. Es correcto. La santificación es progresiva. La santificación sí es poco a poco porque la vamos adquiriendo conforme nosotros nos expongamos a la palabra de Dios y a la influencia del poder del Espíritu de Dios. Muy bien, vamos claros ahí. El arrepentimiento siempre va antes de la fe. Siempre va antes de la fe. Hay mucha gente que dice, no, pero es que yo creo en Jesucristo. Sí, pero sigue viviendo de la misma manera que siempre ha vivido. Usted puede creer, el diablo cree. Ok, entonces el arrepentimiento siempre va primero que la fe. El primer mandamiento pronunciado por Jesús, ¿cuál fue? Digamos, iniciando nomás su ministerio terrenal. ¿Recuerdan cuáles fueron las primeras palabras de Juan el Bautista? ¿Cuáles fueron las primeras de Jesús? Arrepentidos, ¿no? Arrepentidos, Ujú. arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahí empezó la predicación. Entonces, ese es el primer mandamiento pronunciado por Jesús, por Juan el Bautista. Es el primer mandamiento que también, digamos, que pronunciaban los apóstoles cuando estaban predicando la palabra. Entonces, va siempre delante de la fe. Dios manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Es un mandamiento. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Y si no hay remisión de pecados, no hay perdón de pecados, no hay salvación. Hasta ahí, digámoslo así, haciendo un resumen, eso fue lo que nosotros vimos la semana pasada. ¿Alguna duda con respecto a eso? Pueden preguntar, no se preocupen. ¿Está clarito, familia? Muy bien. Entonces, nosotros vamos un momentito al libro de Hechos de los Apóstoles, perdón, al libro de Hebreos, disculpe, al libro de Hebreos, capítulo 6. Nosotros lo estuvimos viendo la semana pasada y veíamos que en el versículo 1 y en el versículo 2 salen los fundamentos de la fe cristiana. Y ahí nos hablaba en el versículo 1. Y es interesante, leamos el versículo 1 y 2 para que veamos los fundamentos, que es lo que nosotros vemos acá. Eso es lo que nosotros estudiamos, los fundamentos. Y no los estudiamos así porque a Oscar Sevilla se le ocurrió, sino es porque la palabra de Dios los tiene establecidos y hasta tiene un orden donde empezar. O sea, digamos, vamos un momentito y leamos el versículo 1 y 2, don Juan Carlos. Ok, dice, por tanto,
dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Aquí ya los tenemos. Estos son los fundamentos de la fe cristiana. Y es interesante, ¿verdad? Dice aquí el escritor de Hebreos que dejemos, dice, o sea, hay personas que están en las iglesias y ya les dieron los fundamentos de la fe, ya recibieron los fundamentos de la fe, pero por aquí les entró y por aquí les salió. O sea, no estuvieron en clase. O sea, estuvieron presentes, pero no retuvieron. Entonces, el escritor de Hebreos dice que qué mal está eso, y quiero leérselos. Él lo dice en el capítulo 5, versículo 11. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Entonces, una amonestación, él está amonestando a estos hebreos y les dice, porque debiendo ser ya maestros, vean, han pasado 10 años, han pasado 5 años, han pasado 15 años. Después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. O sea, ¿cómo es posible? Tanto tiempo que ha pasado, ya deberían de ser maestros y otra vez a fundamentos de la fe. Son tardos para oír. Dice, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche. Otra vez, darle leche. Llama leche a los fundamentos de la fe. Dice, y no alimentos sólidos. No puedo darles comidita sólida porque se me pueden ahogar. No pueden, no la soportan. Y todo aquel que participa de la leche, vea lo que dice, es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Entonces, el escritor de Hebreo lo que está diciendo es, hermanos, ok, estamos en los fundamentos, pregunten, dudas. El fundamento es el cimiento sobre lo que se va a echar todo lo demás, sobre el cual ustedes van a crecer. Entonces dice, por tanto, dejando ya los fundamentos de la doctrina de Cristo, los fundamentos, aquí cuáles serían, digámoslo así, los fundamentos de la doctrina de Cristo, dice, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas. O sea, otra vez volver a explicar lo que es el arrepentimiento. Es lo que está diciendo, digamos, en este caso, el escritor de Hebreos. Y vea que está de primero, de la fe en Dios, de la fe en Cristo, de la doctrina de bautismos, tanto el del bautismo en agua como el bautismo del Espíritu Santo, de la imposición de manos, todos estos son fundamentos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Entonces, aquí digamos, vamos a hacernos una pregunta, ¿qué son obras muertas? ¿Qué serían obras muertas? Las obras de los impíos o las obras que no son para Dios. Excelente, muy bien, muy bien. Son las, digámoslo así, son las obras de los impíos, muy bien. Son las obras, digámoslo así, de aquellos que, y vamos a verlo así, son las obras, son los actos, son las actividades que no están basadas en el arrepentimiento y la fe. Vamos a ver si entendemos. Es algo sencillo, pero a la vez, digamos, necesitamos comprenderlo. Incluye los actos y las actividades de la religión. La religión de los religiosos. Hasta de la práctica, muchas veces del cristianismo. Hay muchas iglesias que lo hacen, cristianas, que no se hacen en base al arrepentimiento. Entonces, vamos a explicar.
Por ejemplo, ustedes saben que la Iglesia Católica, por ejemplo, practica el ir el 1 de agosto a Cartago en romería. Y ellos ofrecen ese ritual, ofrecen esa ceremonia de ir hasta allá, ofrecen ese acto religioso. Y ellos creen que con eso están agradando a Dios, sin arrepentirse y sin creer. ¿Entendemos, hermanos? Sin arrepentirse y sin creer. Creen, no, vamos a Cartago, vamos a ver vamos a la basílica. Es un acto religioso que no suma ni resta. ¿Cómo lo toma Dios? Como un trapo de inmundicia. Como un trapo de inmundicia. Y esto es fuerte para, no se lo dice a un católico, lo va a sentir pesado. Pero eso es, delante de Dios, es un trapo de inmundicia. ¿Por qué razón? Porque no está basado en el arrepentimiento y la fe. Entendemos eso, hermanos. Eso es una obra muerta. Señalemos otra obra muerta, también practicada por la Iglesia Católica. Vamos, después les menciono unas de la Iglesia Evangélica. Vamos, por ejemplo, a confesarnos. Y vamos donde el sacerdote. Y le chorreamos los pecados. Y el sacerdote nos dice, rece 5 Padres Nuestros, 5 Ave Marías. Y estás perdonado. Me absuelve. Pero no hubo arrepentimiento. Ni tampoco estoy creyendo, ni entendiendo, ni comprendiendo la obra de Cristo, ni su persona, ni conozco su obra, su muerte, su resurrección, su vida perfecta. Al final de cuentas, nunca salí con absolución, nunca salí perdonado, porque el que da perdón es Dios. Vamos comprendiendo, familia, vamos entendiendo esa parte. Sí. ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Alguna dudita de lo de lo que llevamos? No, O está sea, claro. sí, dígame, Lisa. No, está claro. Ok, porque vea que lo que estamos explicando es que es una obra muerta. Nuevamente lo repito, una obra muerta, dice que debemos, nosotros o sea, no tiene sentido de que nos arrepintamos, dice, de obras muertas. O sea, porque no suma ni resta. Una obra muerta es todo aquello que se haga sin que involucre el arrepentimiento y la fe. Todo aquello que se haga sin que involucre el arrepentimiento y la fe en Dios y la fe en Jesucristo. Entonces pusimos como ejemplo, voy a ir a ver a la negrita, voy a irme a pie hasta allá y, digámoslo así, a ofrecerle a la negrita, digamos, este sacrificio. Pero no hubo un arrepentimiento radical en mi vida. No hubo un cambio de mente que se reflejó, digamos, un cambio interno que se reflejó externamente en mis acciones. No lo hubo. Ni tampoco he creído en Jesús como mi Señor y mi Salvador y no estoy sometido a su señorío. Ese acto de ir a caminar donde la negrita es un trapo de inmundicia. ¿Entendemos? Eso es un trapo de inmundicia. La confesión, voy donde un sacerdote, le pido, digámoslo así, confieso mis pecados y me manda una penitencia. Pero nunca hubo un arrepentimiento verdadero, ni tampoco hubo una fe en la obra de nuestro Señor Jesucristo, en su persona y en su obra. Es un trapo de inmundicia. Veamos otro, por ejemplo. Hay mucha gente, digamos, en la iglesia evangélica que llega y dice, oye, ustedes saben que nosotros tenemos el ministerio de liberación. Es nada más de que usted, digamos, aquel que necesite liberación, nada más pida la cita con el pastor. Y pueden estar viniendo cada 2 meses. De hecho, nuestros líderes vienen cada 2 meses a liberación para limpieza espiritual. Obras muertas. Son obras muertas. No hay un arrepentimiento. Ni siquiera una fe, porque no se está comprendiendo la obra de Jesús en la cruz. ¿Entendemos por qué, hermanos?
porque no estamos ni siquiera entendiendo que esos demonios están ahí por prácticas de pecado, de las cuales usted no quiere arrepentirse. Le echan los chamucos y después viene la próxima, dentro de 2 meses, con más chamucos de la cuenta, porque esa persona nunca se arrepintió. ¿Me entienden el punto? No, no pasa nada. Son obras muertas, son trapos de inmundicia. Y eso lo practican muchas iglesias evangélicas. Muchas personas, otro trapo, perdón, otra obra muerta, otro trapo de inmundicia delante del Señor. Aquellos que están sirviendo y están en prácticas de pecado. Aquellos que están sirviendo y son tibios. ¿Entendemos? Los tibios, un tibio, todo lo que hace es un trapo de inmundicia para Dios. Porque es un hipócrita. Su corazón está lejos de Dios. Lo adora de labios nada más. Entonces es muy importante. Todo eso son obras muertas. ¿Alguna duda con respecto a qué es una obra muerta? No. Bien. Entonces, vean qué interesante. Las obras muertas no necesariamente, vea que en ningún momento mencionamos pecado. No estamos hablando de que las obras muertas tienen que ver con adulterio, con alcoholismo. No, tienen que ver con aquellos actos, inclusive religiosos y morales, que no conllevan arrepentimiento y fe. Eso es una obra muerta. Actos religiosos y morales que no involucran el arrepentimiento y la fe. Eso es una obra muerta. Personas que no quieren arrepentirse, que no quieren volverse a Dios. Y no estamos hablando que es un alcohólico, que es un adúltero. No, no estamos hablando de eso. Simplemente no se han arrepentido verdaderamente y no han llegado a la fe. Aún, vamos a ver, aquí, ok. Como decíamos, hacer caridad, hacer oraciones, asistir a la iglesia, participar de toda clase de ritos y ceremonias religiosas, aún servir en la iglesia, si no se basan en el arrepentimiento y la fe, son meras obras muertas, trapos de inmundicia. Nuestro Señor Jesucristo, Él puso un lindo ejemplo en Lucas. Vamos un momentito a Lucas. Este ejemplo es muy lindo. Lucas, capítulo 13. Y vamos a pedirle a Paola, Paolita, si nos lo puede leer. Vamos a leer del versículo 1, capítulo 13, versículo 1, y vamos a leer hasta el versículo 5. Y pongámosle atención porque posteriormente a eso, yo voy a hacerles unas preguntas a ustedes. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que los galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató. ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habían en Jerusalén? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Muy bien, muchas gracias, Pau. Entonces, vean qué interesante. Le están contando a Jesús una historia. Y la historia que le están contando a Jesús es que en un determinado momento, el gobernador Poncio Pilato había matado a un grupo de galileos que estaban en el templo sacrificando animales. O sea, ellos estaban, digamos, un ejemplo, llevando sus sacrificios al templo. Y él, digámoslo así, Cristo se refería precisamente a que esos hombres se encontraban realizando un rito religioso. Y Pilato había mezclado la sangre de ellos al matarlos
con la sangre de los sacrificios. Mientras se ofrecían los sacrificios en el templo, estos hombres fueron ejecutados por órdenes del gobernador romano. Muy bien, entonces, ahora viene aquí la pregunta. Vea que Jesús dice, Jesús lanza una pregunta ante ese comentario. Y se la hago a ustedes. ¿Ustedes creen que porque esos galileos que estaban ahí, que estaban ofreciendo sacrificios en el templo, que, digamos, da a entender que eran religiosos, eran más pecadores que otros galileos y que por eso entonces Dios llevó un juicio ahí y permitió que Poncio Pilato los matara y revolviera su sangre con la de los animales? ¿Qué piensan ustedes? O sea, oigan la pregunta, ¿sería que Dios estaba llevando un juicio ahí a esos hombres? ¿Que Dios ejecutó un juicio y que por eso esos hombres murieron ahí? Porque eran más pecadores que los galileos, que otros galileos, o sea, que otros habitantes de Galilea. ¿Qué piensan? Es Muchas que el veces texto, usted, es que el perdón, texto habla de arrepentirse, ¿verdad? ajá, Enfatiza en el arrepentimiento ajá, correcto. antes que en el acto religioso. Ajá, es muy importante eso que está diciendo, perfecto, muy bien, es muy importante. Es muy, Pero, ajá, pero digamos, ya, esas prácticas, digamos, de las que estamos conversando, eso se practica mucho, ¿verdad? A ajá. montones. Se Ujú. practica, ¿verdad? Los actos religiosos y todo ese asunto, ¿verdad? Eh, Ustedes muchas veces han oído, tal vez, disculpe que lo interrumpa, don Juan Carlos, ustedes tal vez muchas veces han oído esta frase, pero qué injusto Dios. O sea, entraron a esa escuela y entró ese loco y mató, parece que mató 30 chiquitos. O sea, qué injusticia. O sea, digo yo, 30 chiquitos y algunos adultos ahí también. Entonces, eran más pecadores los padres de esos chiquitos, digamos en sí, que otros padres y otros chiquitos, por ponerlo así. O sea, ¿qué hubo ahí? ¿Hubo un juicio de Dios? es que, es que eso es lo que es difícil determinar, porque, a ver, si pienso esto, entonces estaríamos en juicio a cada rato, ¿no? Ese es el punto. Ese es el punto, porque entonces vamos a poner un caso. Entonces quiere decir que todos los apóstoles murieron bajo juicio. Porque Pedro entonces, cuando Jesús llegó, lo restauró, lo perdonó y lo utiliza en la obra y después lo ejecuta. Después derrama un juicio sobre él y lo crucifica. Y así sucesivamente con todos los demás apóstoles, digamos, con los otros, excepto Juan, que vivió, digamos, que murió de muerte natural. No, aquí, digamos, el punto de entender es este, hermanos, vean. Primero que todo, las Sagradas Escrituras no nos están diciendo si esta gente que está aquí, si estos Galileos, eran más o menos pecadores. Jesús dice, da a entender que eso no es el punto. No importa si son más o menos pecadores. Jesús lo que está diciendo es que usted en cualquier momento lo sorprende la muerte. Que a usted en cualquier momento lo sorprende la muerte. Es lo que él está diciendo. Y no importa, digamos, en la forma en cómo usted va a morir. Puede ser que usted muera de una muerte violenta, puede ser que muera de una enfermedad, puede ser que muera de una muerte natural, pero el punto es que usted va a morir. Todos vamos a morir, unos antes, otros después. El punto es radical. Si usted se ha arrepentido, ahí está el punto. Eso es lo crucial. Si usted se ha arrepentido. Entonces, pero aquí también hay un dato que es interesante. Ni siquiera, o sea, ni siquiera el acto religioso
del sacrificio en el templo, si estos hombres eran pecadores, pensemos que eran pecadores, ni siquiera ese acto religioso pudo salvar sus almas, porque no estaba fundado ¿en qué? En el arrepentimiento. Esa es la palabra clave. ¿Me entienden? Porque no estaba fundado en el arrepentimiento. O sea, nosotros no sabemos si esos galileos realmente eran, hablemoslo así, personas arrepentidas o no arrepentidas. Jesús nos deja ahí como diciendo, puede ser que sí, puede ser que no. Pero el punto es que los que estaban arrepentidos se salvaron. Y los que no estaban arrepentidos fueron a la condenación eterna. Entendemos la importancia entonces del arrepentimiento. Sin Cristo, digámoslo así, es muy importante. Si no se arrepienten, si no se arrepintieron, dice el Señor Jesucristo, perecieron y fueron a una eternidad perdida. Entonces, digamos, lo más importante es el arrepentimiento. Y después vuelve a repetir otro ejemplo. Dice, o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató. ¿Ustedes piensan que eran más culpables que todos los que habitan en Jerusalén? Porque murieron en ese día. Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Entonces, ¿cuál es el punto, hermanos, acá? ¿Cuál es? El punto es, si usted no está arrepentido y usted muere, a usted le espera la condenación eterna. Si usted se ha arrepentido y ha creído en Jesús como su Señor y su Salvador y vive sometido a su señorío, usted lo espera la vida eterna. Muy bien. ¿Alguna duda con respecto a esto? Ahora, decíamos entonces, este ejemplo, ¿por qué lo estamos poniendo? Porque lo mismo es cierto de las ceremonias religiosas de muchos cristianos practicantes de hoy. Ninguna de esas actividades religiosas puede sustituir el verdadero arrepentimiento. Hay personas que lo que quieren es que las vean en las iglesias, aplacar su conciencia, pero no están verdaderamente arrepentidas. Ese acto religioso no lo salva. Eso es lo que está diciendo el Señor. Ahora, decíamos que hay que dejar claro que no murieron por ser más pecadores que los demás galileos, sino simplemente porque era la hora de morir para ellos, debido a lo decretado por Dios. Hay muchas veces en un accidente, hay un accidente de bus y en ese bus van cristianos y van no cristianos y van personas impías. ¿Qué es lo esencial ahí? El arrepentimiento para la salvación. Esa es la idea del punto. El planteamiento del Señor es que quienes perecen en tales calamidades no son peores pecadores que quienes sobreviven. Los que viven lo hacen porque, aunque merecen la muerte, Dios retiene lo que merecen durante un tiempo de misericordia. Entonces, vean qué interesante esto que estamos diciendo. Todos nosotros somos pecadores. Aún hoy. Somos creyentes, ya somos creyentes, pero no estamos exentos de la muerte. O sea, entonces, el Señor todavía nos mantiene con vida como un acto de su misericordia. Es un acto de su misericordia. Nosotros seguimos pecando y merecemos la muerte. Pero como un acto de misericordia, el Señor la retiene aún para nosotros. Pero cuando el Señor nos llama, el Señor no está siendo injusto, independientemente de la forma como muramos. ¿Me entendemos? Ah, no, es que, vean, no entiendo. Yo, hace un tiempo, hubo un accidente de un vehículo, yo no sé si ustedes se recuerdan, que choca aquí en San José y vienen con no sé si eran 4 muchachos que venían de una iglesia cristiana. Se mataron 3, creo. Y entonces la gente decía, pero ¿cómo? Si eran cristianos, venían de una vigilia y andaban dándole de comidita a los indigentes. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? O sea, no están entendiendo. O sea, no están entendiendo. O sea, el Señor no hace acepción de personas.
O sea, digámoslo así, si era el tiempo decretado por él para esas personas. El Señor retiene la muerte por misericordia a, digamos, a los que hoy estamos con vida. Estamos con vida hoy porque el Señor en su misericordia nos retiene con vida. Pero Él no está obligado dentro del plan de salvación a mantenernos con vida mucho más tiempo que a los impíos. ¿Me entienden el punto, hermanos? El Señor, ¿qué promete? Perdón de pecados. Él promete salvación. ¿A quiénes? Aquellos que se arrepienten y creen en Él. Entendemos esta parte porque hay veces, muchas veces, nosotros decimos, es que yo no entiendo si era gente que le estaba sirviendo y se mataron. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque está establecido para los hombres que hay que morirse. Morir una vez y después viene el juicio. Entonces, ¿qué es lo que dice el Señor? Arrepentimiento. Muy importante, arrepentimiento. Entonces, los que viven lo hacen, como nosotros hoy, lo hacen porque, aunque merecemos la muerte, Dios retiene lo que merecemos durante un tiempo de misericordia. ¿Estamos, hermanos? O sea, la misericordia de Dios se sigue extendiendo en la vida de nosotros. O sea, si nosotros hoy estamos con vida y estamos respirando, es por la misericordia de Dios. Es por eso que no hemos sido consumidos. A diferencia de los impíos, hoy tenemos el regalo de la vida eterna. Esa es la diferencia que hay. Hoy tenemos el regalo de la vida eterna. Un impío muere y va al infierno. Pero digámoslo así, es radical, es enorme diferencia. Es enorme diferencia. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener claro. Claro, ninguno de nosotros, de los que estamos en esta noche aquí, ama la muerte. Nadie está deseando morirse. Pero entendemos que si el Señor nos llama, la muerte solamente es una amiga que nos lleva a su presencia. ¿Entendemos, hermanos? Ese es el punto. Y que es por la misericordia de Dios que hoy estamos respirando. O sea, Dios no tiene compromisos con los cristianos de extenderles la vida física. ¿Entendemos eso? Él no tiene ningún compromiso. Él no se ha comprometido en esa parte. Ni se ha comprometido tampoco para que tengamos una buena vida. Digamos, ustedes pueden ver, Pedro, una vez que lo restaure, Pedrito, usted, yo lo quiero mucho, lo amo mucho, qué bueno que ya se arrepintió, qué bueno que ya lo pude reconciliar, pero Pedrito, si usted va a seguir conmigo, me tiene que seguir y usted va a sufrir. Y su vida no va a ser cómoda, no va a ser confortable, va a haber un precio que pagar. ¿Y sabe qué, Pedrito? Vas a morir crucificado. Lo que usted en aquel momento me negó 3 veces porque no quería ir a la cruz, porque usted si en aquel momento hubiera dicho, si Pedro hubiera dicho, lo hubiera reconocido al Señor en aquel momento cuando le hicieron las preguntas, Pedro hubiera muerto también crucificado en ese momento. Pedro temió a la cruz. Pero ¿cómo murió Pedro? En una cruz. Ven el punto, hermanos. Pero nosotros tenemos al Espíritu Santo y tenemos el poder del Espíritu de Dios, que es lo que vamos a empezar a ver este domingo. La iglesia camina en el poder del Espíritu de Dios. Hoy nosotros no le tememos a la muerte. Hoy nosotros, digamos, conocemos las promesas del Señor y sabemos lo que Él tiene prometido para su pueblo, para sus hijos. Y descansamos en esas promesas. Esa es nuestra fe. Ahí es donde tenemos que afirmarnos. Él permite que los pecadores vivan porque es compasivo, es paciente con ellos, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Don Edwin, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca,
sino que todos procedan al arrepentimiento. Vean qué lindo versículo, es hermoso, hermanos, es precioso. Y es interesante, también ustedes han oído a mucha gente decir, ah, no, 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 usted va a seguir comiendo cuento. Eso de que ya, vea, ¿desde cuándo están diciendo que el Señor viene? ¿Desde cuándo están diciendo que el Señor ya viene? Ustedes han oído decir eso. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros. Y es interesante que vean lo que dice el apóstol Pedro. Se incluye él, que es cristiano. Él es paciente para con nosotros también, para con nosotros los cristianos. Dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el punto. O sea, la vida es un regalo de su misericordia. El Señor no tiene compromisos con ninguno de nosotros. Y le damos gracias al Señor cuando nos extiende la vida, cuando el Señor nos extiende el tiempo. Pero no es una obligación de Él para hacerlo con los cristianos, con los creyentes. Dios Una usa, y vea pregunta, que, sí, don Juan Carlos. nada más una pregunta, ahí en el versículo 10, en este mismo de Pedro, Ajá, dice que, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Cuando ajá. se refiere al día del Señor, ¿se refiere a la segunda venida o, o al rapto? Segunda, a la Segunda segunda venida. venida. Sí, correcto. Aquí está hablando de la segunda venida. Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en los cuales los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras en ella, dice que en ella hay serán quemadas. Recuerde que mucho de esto es en su segunda venida, en su segunda venida. Ahora, igualmente, digamos, no lo dice así, pero podría estar hablando de el juicio final. Pero en este caso está más relacionado con su segunda venida, con su segunda venida. En la segunda venida del Señor es que se van a experimentar todas estas cosas. En su Sí, sí. segunda, en su segunda venida. Ok, Vale. entonces, Dios usa las calamidades para recordarle a las personas, a todas las personas, que la muerte es a menudo una sorpresa inminente para la cual debemos estar preparados. Todos debemos de estar preparados. La muerte no escoge edades, razas, no escoge personas, no. La muerte es inminente digamos, y nos llega de sorpresa. Ahora, veamos otro ejemplo perfecto de un verdadero arrepentimiento. Otro ejemplo perfecto de un verdadero arrepentimiento, definido en la parábola del hijo pródigo. Lucas capítulo 15, versículo del 11 al 32. Vamos a Lucas. Capítulo 15. Versículos del 11 al 32. Ahí está la parábola. Elisa, vamos a que Elisa empiece a leer una parte y ahorita, digamos, para que nos lea Marcelita también y Valeria. Vamos, entonces, empiece en el 11. Dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrofas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y Paremos volviendo, ahí, paremos ahí, ok. Ahí. Vamos a ver, digamos, gracias, Elisa. En esta primera parte, noten, hermanos, que lo que estamos viendo es a un derrochador. ¿Qué significa la palabra pródigo?
derrochador. Eso es lo que significa, un derrochador. El hijo pródigo, el hijo derrochador. Eso es lo que Yo significa. pensaba que era mendigo. Exacto. Esa palabra, digamos, es interesante, pero eso es lo que significa. El hijo derrochador. Es la parábola del hijo, digamos, disipador. O sea, en el sentido, digamos, de bienes, ¿verdad? Entonces podemos ver acá, hermanos, que este joven, este hijo, digamos, él recibió bienes. Y él los recibió, y no solo él, sino que también el hermano, porque hay un hermano que aparece más adelante, ahora lo vamos a ver. Dice, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y vea que esa palabra está en plural, y les repartió los bienes a ambos hermanos. Dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició, vivió perdidamente, digamos. Y cuando todo lo hubo gastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y eso es lo que va a pasar siempre, hermanos, cuando nosotros, digamos un ejemplo, damos un mal uso a las bendiciones de Dios. Va a llegar el momento en que estas se van a ir y se van a acabar. Dice, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno, dice, a uno de los conciudadanos. Es interesante. Cuando uno está desubicado, usted no busca a Dios. ¿A quién se arrimó este hombre? A un hombre. No buscó a Dios. Dice, vea lo que dice, y fue y se arrimó a uno de los conciudadanos. No se arrimó a Dios. Dice, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. O sea, él deseaba alimentarse de la comida de los cerdos, pero nadie le daba, ni siquiera eso. Versículo 17, Marcela, leamos el 17 un momentito. 17 en adelante. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este es mi hijo muerto y ha revivido, se ha perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Ahí, vamos a parar ahí. Muy bien, gracias, Marce. Entonces, veamos en esta parte. Dice, y volviendo en sí. Ahí es donde empieza el arrepentimiento, cuando nosotros volvemos en sí. Y él volvió en sí y echó su memoria atrás y dice, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo perezco de hambre? ¿Cuántos hijos hay así, hermanos? ¿Cuántos hijos hay así? Me levantaré, o sea, ¿cuántos hijos hay que prefieren estar comiendo algarrobas de cerdos que estar comiendo pan en la casa de su padre? Me levantaré. Él se puso a llorar ahí. Ustedes ven que está movido emocionalmente. O lo que ven es un acto de su voluntad. ¿Qué ven ustedes ahí? Una decisión. Es una decisión. Gracias, Vale. Es una decisión. No, él no estaba diciendo, uy, sí, yo podría estar ahí donde mi papá, podría estar donde mi padre, pero no se mueve. Las emociones no me mueven a mí, lo que me mueve es la voluntad. Él ya volvió en sí. ¿Dónde empezó eso? Aquí en la mente. Ya volvió en sí. El arrepentimiento, metanoia, cambio de mente.
Y eso los llevó a él a tomar una decisión. Una decisión: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. El pecado siempre es contra el padre y contra el prójimo. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, tomó la decisión. Vea que él lo tenía en su mente, el cambio, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaban lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia. Ese es nuestro Señor, hermanos, ese es nuestro Señor. Siempre, el Señor siempre con los brazos abiertos, extendidos, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Es lo mismo que el Señor hace con nosotros. Él viene y nos toma y nos limpia con su preciosa sangre y nos recoge. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestirle, y poned un anillo en su mano y calzado a sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo, ¿cómo estaba? Muerto. Muerto, estaba muerto espiritualmente, muerto era, y ha revivido, se había perdido y es hallado por Dios. Y comenzaron a regocijarse. Qué hermoso. Ahora, vale, léanos por favor a partir del versículo 25. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo para haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, mas él respondió, dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él becerro más gordo. Entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se ha perdido y es hallado. Gracias. Vean ustedes, hermanos, esta es digamos así, una historia de un verdadero arrepentimiento. Pero aquí también, por lo menos, toquemos algo de este otro hijo. Dice: y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Ahora, ¿qué ven ustedes acá de este muchacho? ¿Qué notan ustedes ahí? El hermano. ¿Qué ven, don Edwin? Él tenía ira hacia el hermano, Ajá, ¿por porque él qué? no, porque él era muy fiel al papá Ah, y esa reconciliación que estaba haciendo con el hijo, el papá, él se sentía mal. ajá, ok, pero perfecto, está bien, había ira y es algo que está mal, pero digamos, ¿qué más hay ahí? Hay algo, está bien, muy bien, Edwin. Hay algo más que hay ahí. Vean, ¿qué otra cosa? Bien, Perdón, hay arrepentimiento, lógico. pero ¿de parte de quién? Del pródigo, del hijo pródigo. Pero Sí, digamos, en este caso, ¿qué otro detalle ven ustedes en ese hermano? Y como No, celos, don Oscar, o envidia, no sé. eso es celos y envidia. Eso es lo que hay, celos y envidia. Ahora, es Pero, interesante, hermanos, porque eso, digamos, pero, cuántas veces en la iglesia se da eso. O sea, digamos, porque vemos que aquel que era un derrochador, que era un borracho, que era un adúltero, de pronto llega a la iglesia y nos sentimos mal porque él está ahí.
y nos sentimos mal, porque ha sido alcanzado por Dios, porque ha sido alcanzado por la misericordia de Dios. Y nos sentimos incómodos y lo vemos ahí, pero qué está haciendo este aquí? Este pecador? Perro que come huevos ni quemándole el hocico. O sea, ustedes han oído eso, hermanos. O sea, eso es envidia, eso es, digámoslo así, este hombre actuaba de una manera incorrecta. Dice, mas él Sí. respondiendo, perdón, don Juan Carlos, ¿me ibas a decir No, algo? que yo también estaba pensando que esos versículos, el 31 y el 32, también nos están llamando en el sentido de que tenemos que ser misericordiosos con los que, digamos, con los que estaban perdidos y Exacto, vienen al Señor, ¿verdad? También hay exacto. que tener misericordia porque en la reprensión, ¿Y quién es el modelo? ¿Quién es el modelo de esa misericordia? Cristo, no hay nada, no hay más. Cristo, Cristo Cristo. Y solamente. nosotros somos hijos de Dios y tenemos Sí, que ser movidos a misericordia igualmente. O sea, digamos, correcto. ese es el punto. Es un muy buen punto. Mas él respondiendo dijo el padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Y entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto. Es que usted no entiende. O sea, usted tiene solo, o sea, usted, hijo mío, solo tiene esa perspectiva terrenal. Usted está solo metido en lo terrenal. Pero entienda, él estaba muerto, él estaba perdido eternamente. Ven el contraste. Un hijo solo viendo la parte material, el padre viendo la parte espiritual, la parte eterna, y esa es la que a nosotros nos interesa. Digámoslo así, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Muy bien, entonces, eh, Don Oscar, señor, este, en el versículo 22 de ¿sí? esta parábola, Ajá, correcto. dice, pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Ajá, Ah, ese vestido y ese anillo y ese calzado simbolizan al hombre nuevo, ¿verdad? por Al hombre supuesto. transformado por Por Dios. supuesto, vea. Por ejemplo, vea, vístale con la justicia mía, la justicia de Dios. Vístale con la justicia de Dios. O sea, el vestido de la justicia, el anillo, digamos, digámoslo así, ¿qué representa el anillo? El sello del Espíritu Santo, es la garantía del Espíritu Santo. Y dice, y ponete un anillo en su mano y calzado en sus pies. El calzado del Evangelio. Correcto, ya no va a caminar en las tinieblas, ahora camina en la luz. Ese es el punto. Muy bien. Entonces, muy bien. Entonces, hermanos, este es el verdadero arrepentimiento. Primero, la decisión interna. El primero lo decidió internamente. Volvió en sí y lo pensó. Después, la acción externa. El resultado de esa decisión, el acto de regresar a su padre y al hogar. En su condición pecaminosa e impenitente, cada hombre que ha nacido, ha dado la espalda a Dios, su Padre, y al cielo su hogar. Hermanos, esto es un ejemplo. Cada uno de nosotros es un hijo pródigo. Todos dimos la espalda. Vale, usted tiene una preguntita, ¿vale? Es que veo la manita ahí levantada. No, señor. Ah, bueno, ok. Es que veía la manita ahí. Está bien, no se preocupe. Entonces, o sea, cada uno de nosotros es un hijo pródigo. Cada uno de nosotros estaba en la misma posición, pecaminosa e impenitente, dándole la espalda a Dios, a nuestro Padre y al cielo que es nuestro hogar. Cada paso que da un hombre sin Cristo lo aleja cada vez más de Dios y del cielo. O sea, ¿cómo estábamos viviendo nosotros? Cada vez más largo de Dios y del cielo. La luz va quedando a nuestras espaldas y las sombras delante de nosotros.
Cuanto más camina, más largas y oscuras las sombras. Y es interesante, vean, ¿qué es más fácil? Ya hemos hecho esa pregunta aquí. ¿Qué es más fácil? ¿Que se convierta una persona de 20 años de edad o una persona de 70 años de edad? ¿Qué es más fácil? Sí, Yo don pienso que de Edwin. 20, mejor que ¿Perdón? de 20, es mejor de El de 20. 20 años, el de 20 años, correcto. Está menos endurecido su corazón. Está menos endurecido su corazón. Ha caminado menos. Pero una persona, entre más se sumerge en las tinieblas, entre más se sumerge en la oscuridad, más difícil va a ser su conversión. Más difícil va a ser su conversión. Para Dios no hay nada imposible, pero es más difícil. Cada paso que da es un paso que lo acerca hacia el final. Esa persona que camina en tinieblas. Un paso cada vez más cerca de la tumba, más cerca del infierno, más cerca de las tinieblas infinitas de una eternidad perdida. O sea, de ahí la importancia, hermanos, de llevarle el evangelio a los perdidos, porque ellos están caminando en tinieblas y cada vez más sumergiéndose en oscuridad, cada vez más cerca del infierno. Entre uno más camine en las tinieblas, más se acerca al infierno. Entre uno más camine en la luz, más se acerca al cielo. Ven el contraste. Entonces, todo hombre que toma este curso de caminar en las tinieblas tiene que hacer algo esencial. Detenerse, cambiar de mente, cambiar de idea, cambiar de curso y volverse en la dirección contraria. Caminaba por la izquierda, se vuelve por la derecha. Y eso es lo que la palabra de Dios, hermanos, llama arrepentimiento. Eso es arrepentimiento. El arrepentimiento es darle la espalda a las sombras y ponerse de frente a la luz. El arrepentimiento, como dijimos, es el primer acto, hermanos, que debe realizar cualquier pecador antes de reconciliarse con Dios. Vamos a ver otro ejemplo precioso de arrepentimiento que se encuentra en las Sagradas Escrituras. El arrepentimiento de Saulo de Tarso. ¿Quién es Saulo de Tarso? Pablo. Pablo, Pablito. Luego conocido como el apóstol Pablo. En su ignorancia e incredulidad, el apóstol Pablo pensaba que Jesús de Nazaret no era más que un impostor y un blasfemo. Eso era lo que él tenía en mente, que era un impostor y un blasfemo. Y pensaba que todos los que seguían a Cristo eran enemigos de Dios y dignos de muerte. Vamos un momentito a Primera de Timoteo, capítulo 1. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo, vamos a ver acá, el versículo 13. Vea donde Pablo acepta lo que él era, y esto es muy importante reconocerlo. Uno, ¿quién era yo, don Juan Carlos? Por favor. Dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Qué lindo esto, hermanos, qué lindo esto, porque todos nosotros estuvimos en un tiempo ahí, pero ¿qué es, digamos, lo bonito de esto, hermanos? Es poder decir usted, oh Señor, yo sé cuánto te ofendí, Señor. Fui esto, fui el otro, fui todas las cosas que tú ya sabes. Pero lo hice en ignorancia, en incredulidad, en ignorancia, porque no te conocía. Pero eso es muy diferente, hermanos, a tener luz, usted ahora y seguirlo haciendo. Es muy diferente. Y por eso también es muy diferente las consecuencias y las penas, la culpabilidad, digámoslo así, que nosotros
nos echamos encima cuando nosotros lo hacemos sabiendo las cosas. ¿Entienden la diferencia, hermanos? O sea, una cosa es, aquí el apóstol Pablo está diciendo, dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia. Todos los que estamos aquí en esta noche hemos sido recibidos a misericordia, porque lo hicimos por ignorancia. ¿Cuántos de nosotros hicimos tantas cosas por ignorancia? En incredulidad. Pero ahora viene el punto. ¿Haríamos nosotros las mismas cosas hoy que hacíamos antes con la luz que tenemos? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Porque si usted está dispuesto o está dispuesto o se mantiene haciendo las mismas cosas que usted hacía antes, ahora, entonces usted tiene ahora todavía una mayor responsabilidad delante de Dios. Tiene mucho más culpabilidad delante de Dios porque hoy tiene luz. No es lo mismo hacerlo en ignorancia que hacerlo sabiendo. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, peca. Ahora, también hay mucha gente, el hecho de que nosotros lo hiciéramos en ignorancia no era que éramos exentos de pecado. No éramos exentos de pecado. Simplemente hacíamos las cosas porque ni siquiera teníamos una conciencia de Dios. No lo conocíamos. Muy bien. Hechos capítulo 9, versículos 1 y 2. Hechos capítulo 9, versículos 1 y 2, don Edwin. Vean, estamos viendo cómo era Saulo de Tarso. Aquí estamos viendo a Saulo, no a Pablo. Pablo es el nombre de él ya convertido. Saulo, estamos viendo a Saulo. Capítulo 9, versículos 1 y 2 del libro de los Hechos. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Muy bien. Entonces vean ustedes, hermanos, en estos dos versículos. Vean la actitud de Saulo. Todavía respirando aún amenazas. Era un odio. Él respiraba odio. Amenazas y muerte contra los discípulos del Señor vino al sumo sacerdote. ¿A quién? ¿Quién era el sumo sacerdote? Caifás. Caifás. Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de, ¿qué dice? De este camino. ¿Qué significa eso? De este camino. Que son cristianos, están llevando el cristianismo. Correcto. Recuérdese, es que es importante esa palabra. Véala cómo está en mayúscula. Sí. Ok, ¿por qué está en mayúscula? Porque así se les conocía, Vale lo está diciendo aquí, así se le conocía a los cristianos antes de ser llamados cristianos. Se le conocía como los del camino. Así se les conocía a ellos. Y eso lo vamos a estudiar en el libro de Hechos de los Apóstoles, ahora que vamos a estar en él. Vamos a ver que fue en Antioquía donde se les llamó por primera vez cristianos a los, valga la redundancia, a los cristianos. Entonces, hasta este momento, en el capítulo 9, se le llamaba los del camino, para que ustedes, digamos, cuando lo lean, sepa que se refiere a los cristianos. Dice, los trajese presos a Jerusalén. Vamos a leer, Paulita, del versículo 3 al 8. Aquí mismo en el 9. Sí, donde estamos, correcto. Ok. Esto es lo que le aconteció a Saulo. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo,
yo soy Jesús, a quien tú persigues, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y él respondió, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad, la voz, más sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Ahí, ¿ok? Vamos a ver, ¿dónde estamos? Ok, perfecto, paremos ahí un momentito, muy bien. Entonces, observemos acá, digamos, que el apóstol Pablo, camino a Damasco, fue confrontado con el Cristo resucitado. Y prácticamente la realidad de lo que él pensaba le fue desintegrada, totalmente. Todo lo que él pensaba de acerca, digamos, un ejemplo de su religiosidad, su religión, su pasión, ahí se desmoronó completamente. Dice, mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y aquí viene una pregunta, ¿quién estaba persiguiendo a Saulo? ¿A A quién los perseguía? cristianos. A los cristianos. Entonces, siempre que nosotros perseguimos a los cristianos, siempre que la gente persigue a los cristianos, a quien está persiguiendo es a Cristo, porque ya nuestro Señor Jesucristo había resucitado y había ascendido al cielo. Él ya no estaba en la tierra. Pero Saulo seguía persiguiendo cristianos. Pero al perseguir a cristianos, a quien persigue es a Cristo. Es interesante. Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón, choques contra la aguja. Él temblando y temeroso dijo, Señor, y esto es hermoso, hermanos. Señor, de una vez, rendido, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Esta expresión de Pablo, hermanos, es la expresión que cada uno de nosotros debería tener delante de él en todo momento. Señor, ¿qué quieres que yo haga para ti? ¿Qué quieres que yo haga? Solo muéstrame tu voluntad. Y ustedes saben que muchas veces en las iglesias la gente está dispuesta a servirle así, entre comillas, a servirle al Señor. Y cuando se les pide algo, no pueden. Dicen, sí, yo estoy dispuesto a lo que el Señor me pida. Ah, bueno, hay que venir a hacer tal cosa, a hacer tal otra. No puedo. Es que, entonces, o sea, aquí el punto es, hermano, muchas veces ni congregarse pueden. Muchas veces ni siquiera eso. ¿Qué quieres que yo haga para ti? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad, la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole, perdón, por la mano, le metieron a Damasco. Pablo quedó ciego. Quedó ciego. Entonces, el apóstol Pablo descubrió que él había estado equivocado acerca de todo lo que él pensaba, su religiosidad, sus creencias, todo, él estaba equivocado. Él había pensado que Jesús era un blasfemo. Luego pasó a descubrir que era el Hijo de Dios, que era el Mesías prometido, el Salvador del mundo. Él había pensado, y esto es interesante, que la justificación ante Dios podía ser obtenida por la obediencia a la ley. Recuérdense, Pablo creía que la gente se salvaba por justificación propia, por sus propios esfuerzos. O sea, ¿de qué manera? Los judíos se esforzaban por cumplir la ley, pero ellos lo hacían en sus propios medios. Ellos no tenían poder, porque ya nosotros hemos estudiado, o sea, vamos a verlo así. ¿Por qué una persona no puede ser salva por cumplir la ley de Dios? A ver, esto es algo ya que ya nosotros lo vimos.
¿Por qué no puede ser salva por cumplir la ley de Dios? Porque son obras. Ah, casi por ahí, está bien. ¿Por qué más? A ver, recuérdense que hay un detalle especial. ¿Por qué no podemos ser salvos por cumplir la ley? Pues, tiene que ir con la fe. Ajá, está bien. Eh, Porque, porque para ser salvos tenemos que ser liberados del pecado, ¿verdad? Y la paga del pecado es muerte. Ajá, Entonces, por algo Dios mandó a Jesús para que muriera por nosotros y por eso debemos ser salvos por él. estamos de acuerdo, está muy bien, esa parte está muy bien, pero, pero yo me podría salvar si yo cumplo la ley, digamos, completamente yo me puedo salvar o no. Por Yo la me podría gracia, no, salvar. porque es por la gracia de Perdón, Dios. Por la perdón, gracia, no. es por gracia, estamos de acuerdo. Está Porque no bien, puede. Marce, todo lo que han dicho está bien, pero yo les hago una pregunta. ¿Yo me podría salvar si cumplo toda la ley completamente? Es que no Oscar, podemos cumplirla, toda la ley. Perdón, Pau. No podemos cumplir la ley nosotros. Ese es el punto. eso, Ese es el punto. Ahí, ese es el punto. Gracias, Juan Carlos. Ese es perdón. el punto. Ese es el punto, hermanos. Vea, Pablo creía que él era salvo porque él se creía que cumplía toda la ley en sus propios esfuerzos. Pero la palabra de Dios nos dice a nosotros que nosotros no somos capaces de cumplirla, que somos impotentes. ¿Por qué razón? Porque nosotros para salvarnos por la ley tendríamos que cumplir la ley todo el tiempo que estemos en vida. Si usted vivió 80 años por 365 días, por 24 horas, por 3600 segundos. Hermanos, aquí me salió algo, permítame un segundito. No sé, aquí se me... Ya, ahora sí. No, por 3600 segundos, me captaron. Entonces, perfección absoluta es lo que pide el Señor. Ya lo hemos estudiado. Vamos a, nada más repasemos esos dos versículos para que lo tengan presente. Nadie puede salvarse por cumplir la ley. Ahora, eso no quiere decir que yo no necesite cumplir la ley para salvarme. Solo que necesito a aquel que la cumplió perfectamente. Necesito aferrarme a él, creer en él, porque él es el único que la cumplió y que él me dé el poder para yo poder vivir mi vida haciendo la voluntad de él, luchando hasta la sangre por no pecar, pero sabiendo de antemano que voy a fallar. Pero estoy luchando, no quiero fallarle, Señor. Pero en el poder del Espíritu de Dios, en el poder de su palabra, en el poder de nuestro Señor. Vamos a Santiago. Véanlo ustedes, ya nosotros lo habíamos leído sus pasajes, pero vale la pena que lo tengamos presente. Capítulo 2, versículo 10. ¿Vale? ¿Santiago qué, perdón? Santiago 2:10. 3:12 me dijo. 2:10, 2:10. 2:10, perdón. Sí. Dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo. Una vez nada más una falla. Lo que necesitamos es una falla. Y me hago culpable de toda la ley. Entonces ningún ser humano puede ser salvo por la ley. Pero Pablo creía en la justificación propia. Por eso era que los judíos creían en las obras de la ley. Entonces ellos ponían atajos. Y digamos, y atajos, y atajos, y atajos para poder cumplir los mandamientos de Dios. Y ellos creían que ellos por estar haciendo y, digamos, todos estos atajos, ellos obtenían la justificación delante de Dios.
pero eso es incorrecto. Elisa, vámonos a Gálatas, un momentito. A Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, versículo el 10, el 10, 3:10 sí, por dice, favor. porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Se da cuenta? Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Ahora Pablo lo escribe, pero Pablo estaba bajo maldición. Dice, porque escrito está, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Nadie es capaz. Entonces, la ley, ¿qué es lo que hace la ley? ¿Qué era lo que hacía la ley? A ver, estamos casi que nos está llevando a un repaso. Romanos, ¿cuál era la importancia de la ley? A ver, ¿quién se recuerda? Alguien que vaya buscando en este momento, vamos a ver, don Juan Carlos, vaya buscando el pasaje de Romanos, capítulo 3, versículo 20. Y ustedes me dicen, ¿por qué, digamos, la ley para qué era importante? ¿Por qué es importante la ley? O sea, no es que la ley no es importante, la ley es importante, pero ¿por qué era importante la ley? No nos da salvación, pero es importante ¿para qué? Por el conocimiento del pecado. Eso, exactamente, porque nos lleva al conocimiento del pecado, nos lleva al conocimiento del pecado. Don Juan Carlos, leámoslo. 3:20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Esa es una de las importancias de la ley. La ley me lleva a conocer el pecado. ¿Y qué otra cosa? ¿A dónde nos lleva la ley también? Vamos a Gálatas de nuevo. Don Edwin, vamos a Gálatas. ¿A dónde nos lleva la ley también? Gálatas capítulo 3, 13, versículo 24. ¿A dónde nos 24. lleva, hermanos? La ley. Disculpe, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Muy bien, entonces no podemos ser justificados por la ley, sino justificados por la fe. Entonces la ley nos muestra a nosotros lo impotentes que somos para cumplirla, lo incapaces que somos. Y la ley nos da el conocimiento del pecado y nos dice, usted no puede cumplirlo. Usted no es capaz, no tiene poder. Vaya a aquel, a su ayo, a su maestro, a su tutor, que él sí la cumplió perfectamente para que él le dé el poder para que usted pueda cumplirla. Él me da ahora poder para poderla cumplir, pero jamás nunca a la perfección como lo hizo él. Muy bien, ¿quedó claro esa parte, familia? Entonces volvamos al libro de los Hechos, que era donde estábamos, capítulo 9, que es donde estamos con el apóstol Pablo. Entonces, dice, ok, entonces quedamos en que el apóstol Pablo está en Damasco, llegó ciego ahí. Entonces, él había pensado que la justificación ante Dios él la podía obtener por obediencia a la ley. Luego pasó a descubrir lo que nosotros ahorita acabamos de ver, que no hay nada bueno en nosotros. No hay nada bueno en nosotros. O sea, todavía hay gente que dice, yo no soy tan malo, pero vean a Pablo. ¿Qué dice Pablo? Vamos a Romanos 7. Romanos 7. ¿Quién le toca? Romanos 7 y vamos con Paola. Romanos 7, versículo, vamos al versículo 18.
Paola, léame primero el 14. Léame primero, vamos a leer del 14 en adelante hasta el 18. Ok. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Paremos Porque lo ahí, paremos ahí un tirito. Vean lo que dice Pablo. O sea, hermanos, yo estoy vendido al pecado. Todos nosotros estábamos vendidos al pecado, somos carnales. O sea, y la ley es espiritual, no tengo poder para cumplirla. Versículo 15, Pau. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no lo que quiero, no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Muy bien, Porque no, paremos ahí, Paulita. Muy bien. Vea, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Es interesante, hermano, nosotros muchas veces seguimos creyendo que nosotros somos buenos. No soy tan malo, yo no soy tan malo. Hermanos, en nosotros no mora el bien. Somos malos por naturaleza. Somos malos por naturaleza. Ahora, el apóstol Pablo pasa aquí a descubrir que no hay nada bueno en él. Y él pasa a descubrir que la salvación es un don de Dios. Eso es lo que él pasa a descubrir, que es un don de Dios. Vamos a Efesios, capítulo 2. Es un don de Dios, la salvación es un don de Dios. Efesios, capítulo 2, versículo 8 y 9. Marcela, capítulo 2, versículo 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Se dan cuenta, hermanos? Es un don de Dios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces el apóstol Pablo había pensado que los discípulos de Jesús eran enemigos de Israel, que eran indignos de vivir. ¿Dónde pensaban eso? 8.1, vamos a Hechos 8.1. Hechos 8.1. Hechos 8.1. Por favor, vale. Y Saulo consentía en su muerte en aquel día, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron aparecidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Muy bien. Vean, hermanos, esta era la situación. O sea, aquí acaban de matar a Esteban, el primer mártir de la iglesia, acaban de matarlo. ¿Y quién consintió en su muerte? ¿Quién consentía? Vean lo que dice acá. Y Saulo consentía en su muerte. Pablo estuvo siempre, Saulo, cuando era Saulo, inconverso, él consintió la muerte de Esteban. Inclusive, vean qué interesante, el versículo, Elisa, el versículo 58. Ahí mismo, el 7:58. Capítulo 7. 58, versículo 58. Ajá, voy. Estamos hablando de Esteban, aquí, digamos, del primer mártir. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. ¿Se dan cuenta, hermanos? Ahí estaba el apóstol, el futuro apóstol, el más grande apóstol, el más grande misionero del Nuevo Testamento. Digámoslo así, él fue parte de ese apedreamiento a Esteban. Y dice acá, dice, y Saulo consentía en su muerte. Y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, porque se creía que la iglesia
eran enemigos de Israel, enemigos de Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Entonces, hermanos, el Saulo de Tarso llegó a descubrir que él a quien estaba persiguiendo era al verdadero Israel y condenando a muerte a los hijos e hijas del Dios viviente. Vamos a Gálatas 6:16. Gálatas 6:16. Don Juan Carlos, Gálatas 6:16. ¿Y para ir? Elisa, tiene Gálatas 6:16. Dice, y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y a Israel de Dios. Ajá, ok. Y a todos los que anden conforme a esta regla, dice, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Y aquí la pregunta es, ¿quién es el Israel de Dios? ¿Quién es el Israel de Dios? Los conversos. Los conversos, los cristianos. Nosotros somos el Israel de Dios, hermanos. Nosotros somos hijos de Abraham. No somos raciales, no somos por descendencia racial, sino hijos espirituales de Abraham. Somos, digámoslo así, como dice acá, somos el Israel de Dios. Muy bien. Romanos capítulo 8, versículo 14. Pablo se encontraba persiguiendo al verdadero Israel de Dios. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículos 14 y 15. Oscar, que tiene ¿Perdón? dice la Elisa que tiene abierto el micrófono. Ajá, ok. Doña Lisa, ya escuchó, ya, gracias. Ok, Romanos capítulo 8, versículos 14 y 15. Vamos con, ¿quién va a ir con la lectura? Don Edwin, don Edwin. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en el temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Muy bien. Entonces, vea qué interesante. Nosotros somos hijos de Dios, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Nosotros somos hijos de Dios. Y Saulo de Tarso se encontraba persiguiendo a los hijos del Dios viviente. Vean ustedes hasta dónde podemos llegar en nuestra ceguera. Cuando nosotros estamos, digámoslo así, sin luz, caminando entre tinieblas. Por consiguiente, Saulo de Tarso se sentó a solas por 3 días, como dice aquí en el versículo 9, sin ver y no comió ni bebió, en Hechos 9:9. A través de su encuentro con la verdad que está en Cristo Jesús, Saulo de Tarso, el orgulloso, el soberbio y autojustificado fariseo de fariseos, se dio cuenta que estaba totalmente equivocado. O sea, ¿en qué momento se dio cuenta que estaba totalmente equivocado? Recuerde, todo empezó en ese encuentro con Jesús. Y después en los 3 días que él estuvo ciego sin comer y beber. Para él llegar a entender y decir, oh no, Señor, todo lo he hecho mal. Por eso Pablo decía que él todo lo tenía por basura. Pablo estaba completamente equivocado. Él se arrepintió. Y vean qué lindo esto, porque cuando una persona se arrepiente, usted ve fruto, usted ve acciones. ¿Ustedes qué vieron hacer al hijo pródigo? Llegó, volvió en sí, reconoció, confesó su pecado y ¿qué hizo? Se volvió a donde su padre. Fue y le pidió perdón y digamos, y volvió a su casa. Van a ver ustedes que el apóstol Pablo igual. El apóstol Pablo, él llegó cuando era Saulo de Tarso
él llegó y reconoció que se había equivocado. Él se arrepintió e inmediatamente, ¿qué hizo? Vamos un momentito al capítulo 9, capítulo 9 de Hechos, nuevamente. Vean lo que hace. Una vez que él se da cuenta de lo equivocado que estaba, versículos 18 al 22. Capítulo, Paola, capítulo 9, versículos del 18 al 22. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a esto vino acá para llevar los presos ante los principales sacerdotes. Ajá. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Ok, vea qué lindo, hermanos, vea qué lindo. Esa es la actitud de una persona que se arrepiente. Esa es la actitud. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, botó el velo. Botó el velo. Dice, la palabra de Dios dice en Corintios que todo aquel, dice, que se vuelve a Cristo, el velo le es quitado. Todo aquel que se convierte a Cristo, el velo le es quitado. Y Pablo le fue quitado el velo. Dice que le cayeron de los ojos como escamas. Esto es espiritual. Y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Al momento recibió luz y fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Inmediatamente, la acción, me arrepentí. ¿Cuál es el primer ministerio que recibimos? El ministerio de la reconciliación. ¿Qué hizo Pablo? Inmediatamente recobró la vista, inmediatamente se arrepintió. Dice que enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ay, pero ese no es Óscar. Ay, sí, sí, ese es Óscar, aquel, el adúltero, el mentiroso. Es lo que dice la gente, ¿cierto? ¿No? Cuando nos ven, no nos creen. Mira dónde está Edwin, mira dónde está fulano, mira dónde está Sutano. O sea, ¿por qué? Porque la gente tiene la idea del pasado. Vea la gente aquí. Y todos decían, y todos los que lo oían estaban atónitos y decían, ¿no es este aquel que asolaba en Jerusalén? A los que invocaban este nombre. Y a eso vino acá para llevarnos presos ante los principales sacerdotes. La gente es, digamos, asombrada. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Que Jesús era el Cristo. Entonces ustedes pueden ver aquí una acción inmediata del apóstol Pablo. Y es lo mismo en toda persona que se arrepiente, siempre tiene que haber una acción. La noticia se difundió por todas las iglesias de Judea, que aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora anunciaba la fe que en otro tiempo destruía. Vamos, Elisa, capítulo Gálatas 1, versículos del 22 al 23. Gálatas 1. Ustedes ven un verdadero arrepentimiento en Saulo de Tarso. Versículo. El versículos 22 y 23. Ok. Dice así, 22. Y no era conocido de vista a las iglesias de Judea. Perdón, perdón, soy yo el que me ubiqué mal. Capítulo 1, versículo 22, ¿verdad? Ok, ahora sí, gracias, Elisa. Y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que es en otro tiempo asolaba. Que en otro tiempo asolaba. ¿Y? Y glorificaban a Dios en mí. Qué lindo esto, hermanos, vea. El apóstol Pablo llegaba a predicar y no lo conocían. No lo conocían de vista, no sabían quién era. Dice, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea, que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía,
ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba y glorificaban a Dios en mí. O sea, oh Señor, las cosas que eres capaz de hacer en una persona. Esos son los verdaderos milagros que el Señor hace hoy. El cambio de mente de Saulo resultó en cambios verdaderos en el resto de su vida. Y vamos a ver si rápidamente nos da chance de ver un ejemplo más precioso también. Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19. Este es lindísimo. Lucas capítulo 19, versículos del 1 al 10. Y quiero, digamos, acá, vale, léame por favor, porque este es otro ejemplo de un hombre que se arrepintió, pero que ustedes pueden ver que inmediatamente que él se arrepiente, él toma acciones. O sea, se ve reflejado el cambio, el fruto en la persona. Leamos, vayamos leyendo del 1 en adelante, capítulo 19, versículo 1. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, Paremos eh, ahí, ujú, paremos ahí. ¿Qué significa publicano? Que era jefe de los publicanos, ¿qué significa? ¿Qué oficio tenía? Cobrar impuestos. Era un publicano, la palabra viene de público, era un funcionario público. ¿Trabajaba? ¿Para quién trabajaba? A Está bien, Roma, don Juan Carlos, nada más quiero agregarle algo. ¿Para quién trabajaba? para el pueblo. No. ¿Para quién trabajaba? para el Imperio Romano. Para el Imperio Romano, trabajaba para Roma. Entonces, por eso Jesús, digamos, en los tiempos de Jesús, los publicanos eran marginados, eran funcionarios públicos marginados, Ma- odiados, los Mateo, odiaban. Mateo también era publicano. Mateo era publicano, los odiaban. ¿Por qué los odiaban? Porque ellos trabajaban para los romanos. Ellos eran empleados públicos. Recuerden que ellos estaban bajo el Imperio Romano, cobradores de impuestos, como decía don Juan Carlos. Pero hay otra cosa adicional. Él era un jefe de publicanos. Mateo era un publicano, pero este era un jefe de publicanos. Era todavía mucho más, diríamos nosotros, argolla. O sea, porque él tenía publicanos a cargo de él. Y ustedes saben cómo funcionaba eso, digamos, por comisiones, digámoslo así. ¿Cuál era la función? Cobrar los impuestos para Roma. Entonces, ellos de eso era que ganaban, de eso era que ellos obtenían su riqueza. Y muchas veces eran uso, o sea, como en este caso de este hombre, ustedes se van a dar cuenta que uno de los problemas que tenía era que él era un usurero. Era un usurero, era un hombre que lucraba a costa de digamos un ejemplo, de las necesidades de los demás. Muy bien, sigamos leyendo versículo 3, ¿vale? Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol, sicomoro, para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Paremos ahí Jesús otro momento, ok, sí, mamita, otro momentito ahí, paremos ahí. Vean qué interesante cuando usted, digamos un ejemplo, eh, las personas dicen que digamos un ejemplo, que Dios, o sea, que nosotros no, hay quienes dicen, algunas doctrinas, que nosotros no tenemos libre albedrío, que nosotros de alguna forma, eso es lo que dicen ellos, no es cierto. Nosotros tenemos una libre capacidad de elegir, nosotros, digámoslo así, digámoslo así, somos los que decidimos si escuchamos o no escuchamos. Somos los que decidimos si vamos a Cristo o no vamos. Dios derrama su gracia a través de su palabra y nos influencia con su Espíritu Santo. Pero quiero que ustedes vean acá que este hombre, ¿de quién depende que uno procure o no procure? De quién depende que una persona procure o no procure conocer a Cristo? ¿De quién depende? De uno mismo. De uno mismo. Eso es a lo que vamos, de uno mismo. Vean ustedes que Zaqueo procuraba, vean esa palabra es clave. Él procuraba, él se esforzaba, él quiere ver quién es Jesús.
¿Se da cuenta, hermanos? ¿Dónde? Yo les pregunto a los reformados, le hago la pregunta a los reformados, así. ¿Dónde está aquí? ¿Dónde está aquí, digamos, un ejemplo que este hombre está muertito? Él está muerto espiritualmente, pero hay un deseo. Todos estamos muertos espiritualmente. Pero va a pasar Jesús y él quiere escucharlo. Él ya ha oído algo de él. Él quiere escuchar. Hay un deseo de conocerle. ¿De quién depende? De él. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, era un enanito, era pequeño. Don Oscar, Entonces, sí, señor. y tanto era el deseo que cuando iba pasando Jesús, Jesús paró y lo llamó, ¿verdad? Ese es el punto. Ahí es donde vamos a llegar en el próximo pasaje. Ahí vamos a llegar. Se me está adelantando. Ahí vamos a llegar. Vean, porque ahí vamos a ver otro detalle interesante. Y corriendo, dice, delante, él buscó la forma de verlo, de la forma de conocer a Jesús. Dice, subió a un árbol de sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Versículo 5. Vamos a ver, Marce. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Paremos ahí. Hermanos, vean qué belleza. Vean qué lindo. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo. Hermanos, ¿cómo sabía Jesús el nombre? Ven Sí, él ustedes, nos hermanos. conoce. Él nos conoce desde antes de la fundación del mundo. Él sabía en su presencia que ese día que él iba a pasar por ahí, iba a estar Zaqueo, subido en un árbol y que quería conocerlo. Hermanos, él quedó apuntado en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo, desde antes que hubiera universo. Y el Señor nos conoce por su nombre. Nos conoce por su nombre. Date prisa. Desciende. Humíllate. Porque es necesario que yo pose en tu casa. En tu casa, en tu corazón y en su propio hogar. Versículo 6. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Ese es el punto, hermanos. Vean. Entonces él descendió, él se humilló a prisa y le recibió gozoso. Le recibió gozoso. Versículo 7. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Ve que la gente siempre habla. La gente siempre habla. Ah, mira, es aquel pillo, el que se roba el que nos cobra usura. Mire, el pillo de Saqueo. O sea, es lo que están diciendo. Mírenlo. ¿Cómo puede ser posible que Jesús mezclándose con esa chusma? O sea, al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Versículo 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y sigo en algo, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Ok, viene la pregunta. ¿Qué ven ustedes en este pasaje? Dice, entonces Saqueo. Salvación. Ajá, correcto, pero hay algo antes, hay algo antes. Está bien, está bien. Aquí hay algo que él está haciendo manifiesto. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. También reconocimiento de pecado. Hay arrepentimiento. Hay arrepentimiento aquí, ve, hay arrepentimiento acá. Eso es, hay arrepentimiento y el arrepentimiento ¿a dónde nos lleva? A restituir, a restituir. Si yo he defraudado a alguien, voy, le pido perdón y restituyo digámoslo así, el daño que yo he hecho.
restituyo. Hay veces hay daños que no se pueden restituir, pero al menos debo ir y pedir perdón. Entonces ustedes pueden ver que aquí hay una acción, digámoslo así, un arrepentimiento, producto de la fe, producto de la fe. ¿Y cuál es el resultado? Don Juan Carlos, termina el 9 y el 10, ¿usted? ¿Cuál es el resultado? Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Qué lindo, qué lindo. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Había arrepentimiento y había fe. Las dos cosas. Por cuanto él también es hijo de Abraham. Él también es hijo de Abraham. Y aquí estamos hablando de un hijo espiritual de Abraham, porque él ya lo era. Él ya lo era racial, pero ahora es un hijo de Abraham espiritual. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Dónde empezó todo? En ese deseo de conocer a Jesús. Él procuraba conocerlo. Él tenía ese anhelo, ese deseo. Hermanos, ¿de dónde viene eso, ese deseo? No es de nuestro libre albedrío. Viene de nuestra ley. Cuando la palabra de Dios dice que, por ejemplo, en Juan capítulo 3, versículo 36, dice que todo aquel que cree en Cristo Jesús es salvo, pero que el que rehúsa creer, la ira de Dios está sobre él. El que rehúsa, los que rehusan, ¿de quién depende esa decisión? Ellos rehusaron. Cuando dice que no quieren venir a mí para que yo les dé vida. O cuando dice, por ejemplo, venid a mí todos aquellos que estén cansados y agobiados y yo os haré descansar. O cuando dice todo aquel que tenga sed a mí, todo aquel que tenga sed, venga a mí y beba. O sea, hermanos, es una invitación. Todos estamos invitados y debemos procurar conocer a Jesús, ir a Jesús. Eso depende de nosotros. Ahora, el nuevo nacimiento, el cambio, la transformación, el don del arrepentimiento, el don de la fe, el don de la salvación, todo eso es una iniciativa de Dios. La salvación depende 100% de Dios, porque el primero derramó su gracia a través de su palabra y la influencia del Espíritu. ¿Y nosotros qué hacemos? Respondemos. Y en el momento en que respondemos, el Señor hace la obra. Familia, próxima semana vamos a ver cambios en nuestra manera de pensar, siempre con el arrepentimiento. Ahí es donde nos vamos a ubicar, Dios mediante, el próximo viernes. ¿Alguna duda, alguna inquietud, algún aporte para esta noche? Próximo domingo, 9:30, hermanos, de la mañana. Ya recuerden el libro de Hechos de los Apóstoles. Vamos a estar con la introducción al libro, una. Y lo segundo, vamos a ver los primeros 5 versículos. La promesa del Espíritu se llama el estudio y que el Señor nos lleve en esa nueva aventura hasta que Él así lo disponga. Oremos. Padre, en el nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre nuestro, Señor Jesucristo, en esta noche maravillosa, gracias, Señor, oh Dios, por todo lo que tú nos enseñas a través de tu palabra. Eres demasiado precioso y maravilloso, Señor. Gracias por todos estos ejemplos. Gracias por mostrarnos que el arrepentimiento es radical, que la santidad es progresiva. Gracias, Señor, por mostrarnos, Señor, que va primero el arrepentimiento y después la fe, Señor. Gracias por mostrarnos, Señor, que sin arrepentimiento no hay perdón de pecados, Señor. Aunque crea en ti, Señor, si no hay arrepentimiento, no tengo el perdón, Señor. Gracias por darnos, Señor, todo ese fundamento precioso, Señor. Queremos adorarte, queremos alabarte. Gracias también por explicarnos, Señor, por qué son esas obras muertas, Señor, que por más que hagamos obras religiosas, morales, Señor, si no van acompañadas de arrepentimiento y fe, Señor, oh Dios, no tienen ninguna validez delante de ti, Señor. Gracias, Señor, porque queremos ser genuinos contigo, Señor, verdaderos contigo, Señor. Recibe tú la gloria de todas las cosas, Señor. Permite que mis hermanos retengan todo lo que ellos han aprendido en esta noche, que lo pongan por obra, Señor. Cuídalos, Señor. Cuida sus corazones, Señor. Derrama, Señor, tu precioso y santo Espíritu, Señor, en ellos, Señor. Acampa ángeles alrededor de ellos, Señor. Levanta vallado en sus vidas, Señor, y
Gracias por cada uno de ellos, Señor, por la bendición que son cada uno de ellos en mi vida y en la vida de la congregación, Señor. Y continúa tú, Señor, perfeccionándolos hasta el día de tu venida, Señor. En el nombre que es, por sobre todo nombre, te damos las gracias en esta noche. Amén y amén.